Hola amigos, nuevamente con ustedes, Niurka Meneses. Esta vez vamos a tratar un tema muy candente, un tema que afecta, yo diría, a todo el mundo independientemente de a qué se dedique, y vamos a estar hablando sobre miedo, en este caso específicamente sobre actuar a pesar del miedo. Hoy tengo conmigo a una invitada muy especial para mí, Tafise Romero, y ella va a estar también compartiendo sus experiencias de cómo ella ha actuado a pesar del miedo, las situaciones, y vamos a estar compartiendo sobre este tema. Sin más, pues le doy la palabra a Tafise para que se presente. Hola, buenos días a todos. Pues bueno, este tema es un tema muy antes con Yuri y da para muchos hangouts, ¿no? Pero hoy voy a explicar mi experiencia, cómo de alguna forma yo he llegado a traspasar ese miedo a pesar de todas las cosas que puede ser que en tu vida que se pongan en contra de ti o que de alguna manera veas que son más que en contra, yo ya creo que lo podemos considerar como aprendizajes que tenemos que hacer para poder traspasar ese miedo. Creo que el miedo de alguna manera como diría, es algo que va junto a nosotros y que además es una emoción que nos hace aprender muchas cosas sobre nosotros mismos y que muchas veces nos ponen los límites, o por lo menos esa es la vivencia que yo he podido llegar a vivir en mi vida, llegar hasta los límites de tener tanto miedo que tener que tomar una decisión sí o sí, incluso con esa sensación de sobrevivencia, que muchas veces ni siquiera es ni siquiera, o sea, ese miedo te lleva a que te vayas a morir, pero sí que hay ese mensaje en nosotros que realmente muchas veces nos pone, ¿no? Es un poco como el dinero y como muchas otras cosas de sobrevivir, que son mensajes que no están bien recolocados en nosotros, pero que nos ponen en esos límites y que por eso todos esos mensajes debemos de irlos trabajando poco a poco para que no nos afecten de esa forma y podamos traspasar ese miedo. Bien, pues yo eso es lo que en mis experiencias de vida, esto es lo que he ido haciendo cada vez que ha venido el miedo. Yo tengo que decir que yo he tenido un miedo que aparte de ese miedo social, ¿vale? Con el que se nos forma desde pequeños ese miedo a, pues, por ejemplo, entre comillas, a los ladrones, a que te roben, a que te maten, a una serie de cosas, ¿no? Que se nos va de alguna forma educando con ese miedo, es un miedo social. Pues aparte de ese miedo hay ese otro miedo que viene de tu familia, que viene de cómo está implantado también el miedo de tu familia. Entonces yo, sobre todo las mujeres, conectamos mucho con el miedo de la madre. Entonces hay una parte de ahí mía que de alguna forma era ese miedo también, ¿no? Ese miedo que te van produciendo y que tú aprendes, lo adquieres como aprendizaje de tu vida y forma parte de una característica de tu personalidad. Entonces yo vivía con ese miedo hasta que tomé una decisión, la decisión más fuerte en mi vida hasta hoy, que fuera de dejar mi trabajo fijo. Claro, ahí cuando tú tomas esas decisiones, automáticamente surge todo ese miedo en todo su esplendor y bueno, o sea, que te acoge esa sombra donde tú realmente te sientes que, bueno, no sé si voy a poder superar esto. Y por otro lado, hay esos otros momentos que hay tu corazón, tu alma incluso tu mente lógica que te dice, pero yo voy a tener que hacerlo por X razones, porque tengo que hacerlo, porque ya no puedo estar más aquí, por una serie de circunstancias, porque realmente mi misión no está en este lugar, está cuando yo voy a traspasar detrás de este miedo. Y claro, ahí tú vas un poco teniendo ese diálogo contigo interno y ahí es donde muchas veces la persona si está consciente, si empieza a ser consciente, se va dando cuenta de que ese miedo se apodera y tú puedes notarlo, puedes notar como hay una sombra que se te va apoderando de ti cada vez que entras en esa sensación de ese miedo. Entonces, la forma de traspasar ese miedo es simplemente hacerse amigo del miedo. O sea, es tú de alguna forma dices, vale, este miedo, cuando empiezas a trabajar con esa conciencia, este miedo está ahí, yo sé que es un miedo que me pertenezca o no me pertenezca, pero está creado, de alguna forma es como observar que es como una especie de energía que tiene que ver contigo, pero que tú puedes apartar si quieres. O incluso puedes hablar con ese miedo. Yo así lo hice y así yo muchas veces cuando veo que vienen pacientes a mi consulta se lo recomiendo y hablamos con el miedo. Les vamos a dar esas versiones que tenemos nosotros de por qué no tiene que estar de esa forma ese miedo.
y así automáticamente, de la misma manera que dialogamos con nosotros mismos en lo que nos puede pasar negativo, si hacemos esto, lo que nos puede pasar positivo, si hacemos esto, en realidad estamos dialogando con ese miedo. Entonces, siendo conscientes de que el diálogo con ese miedo, de alguna forma, va a ayudarte. Entonces, es cuestión de que todas las emociones negativas, incluidas el miedo, las podamos de alguna forma manejar nosotros, no que ellos nos manejen a nosotros, porque en realidad nosotros somos seres suficientemente potentes como para manejar a esas emociones. Somos seres suficientemente poderosos como para que esas emociones no nos manejen, pero para eso tenemos que tomar una conciencia de hasta dónde yo puedo permitir que me manejen y hasta dónde no me es conveniente que me manejen porque de alguna forma no me permiten avanzar. Ese miedo que se apodera de ti te deja paralizado y te mantiene ahí años, días, todo lo que el miedo quiera cuando le dejas que actúe él. Y ese es un miedo creado desde, ya digo, desde nuestras creencias y desde nuestra familia, desde el momento en que nacimos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que somos nosotros los que tenemos que manejar, igual que manejamos los pensamientos positivos y negativos, somos nosotros los que tenemos que decirle al miedo, bien, está muy bien, porque el miedo también es necesario en momentos determinados, cuando ese miedo podemos traspasarlo y entonces lo tenemos como una perspicacia, nos permite llegar a primero ver antes de actuar. Pero claro, ese ya es un miedo muy bien recolocado, ya pasaría de ser un miedo a ser, pues, a ver antes, ¿no? O sea, a estar atenta a qué es lo que puede suceder, a un poco visualizar antes de qué va a pasar, qué puede suceder en este momento. Y ese también es una parte de nuestro miedo, pero un miedo más bien recolocado, sería como la parte egoica, ¿no? Pero bien recolocada. Entonces, yo eso es lo que he utilizado para cada momento en mi vida, en momentos muy puntuales. Y cuando tienes la práctica, donde realmente tú ya has cogido una práctica, automáticamente ese miedo termina un poco como desapareciendo, se va difuminando. Y ya no te da miedo hacer cosas, ya no te da miedo. Lo que pasa es que por el aprendizaje que tenemos, lo que antes hubiésemos podido hacer que nos ha salido mal y que después cuando queremos volverlo a hacer nos produce miedo, pues por el aprendizaje antes, cuando vamos a hacer cosas, ya hemos aprendido y entonces ya observamos otras cosas que son importantes antes de dar según qué pasos. Pero ahí ya el miedo intervino en su momento y en este momento ya no está interviniendo el miedo. Entonces cuando ya sobrepasas esa parte, te sientes imparable, sientes que realmente hay una fuerza en ti bueno, que a veces incluso hay momentos en los que yo personalmente en estos momentos pienso, quizás si tuviese un poco de miedo no iría tan rápido, ¿no? No sería bueno tener un poco de miedo porque llega un momento en que no tienes miedo, ¿no? Y la gente te dice, pero no tienes miedo. Y no, porque entonces, y yo he pasado de ser una persona súper miedosa, de no poder hacer cosas en mi vida, de realmente sentirme paralizada durante muchísimo tiempo, a no poder, o sea, no poderlo hacer automáticamente después de dar mi primer paso importante, de decir, caso ese miedo porque me voy a morir, o sea, me voy a morir no si no lo traspaso, me voy a morir, o sea, no si lo traspaso, me voy a morir si no lo traspaso. Y entonces, al traspasar el miedo, cerrar los ojos, no escuchar y decir, tiro adelante, pase lo que pase. Entonces es un poco esa sensación, ¿no? Lo que después va diciendo, oh, y cuando lo miras hacia detrás dices, fíjate si me hubiese quedado, fíjate si el miedo me hubiese parado, ¿dónde estaría ahora? ¿Y dónde estoy ahora? Entonces un poco todo esto, claro, el miedo está en casi todas las partes, pero yo animo a todo el mundo a que traspase ese miedo, a que realmente se haga amigo del miedo, igual que amigo de la rabia, porque claro, el miedo después produce muchísimas cosas, muchas otras emociones, va acompañado de muchas veces rabia por no poder hacerlo. Entonces, claro, hay toda una mezcla, un cóctel ahí que te va cada vez agobiando más y que cada vez te va dejando en un rincón y si encima escuchas de fuera, ¿no? Las opiniones y todo, todavía es todavía peor porque aún te quedas, ¿no? Como tan paralizada que llega un momento que yo creo que hay personas que cuando llegan a la consulta han estado muchísimos años sin poder hacer absolutamente nada de lo que querían, súper infelices, súper frustradas, y eso es lo que produce cuando tú quieres hacer algo y el miedo realmente no te lo permite, o sea, o tú estás permitiendo que el miedo, porque en realidad somos nosotros los que permitimos que ese miedo no nos deje actuar. Entonces yo animo a todo el mundo a que
trabaje un poquito con su miedo, que hable con él, igual que habla con los pensamientos, igual que estamos todo el día, ¿no?, con esta máquina funcionando, creando cosas o no creando, o creándonos miedos o creándonos rabias, pues de la misma manera que está esta máquina funcionando, es la misma forma. Pongamos al miedo ahí y hablemos con él y digámosle realmente qué es lo que vamos a tener, si ese miedo de alguna forma se aparte. Por supuesto hay que trabajarlo y, como siempre, tomar acción, dar los pasos, porque no sirve de nada tenerlo aquí, como todos los proyectos, y no pasar a la acción. Ayudados muchas veces puede ser por un profesional si realmente tú ves que hay un miedo completamente desorbitado y que tú solo no puedes o sola no puedes hacerlo, pues buscar ayuda, porque yo creo que también una de las cosas que el ser humano o que nosotros nos sucede muchas veces es que nos da vergüenza buscar ayuda. O sea, no es lo mismo ir a un médico para que te trate una enfermedad, no sé por qué razón eso parece ser que incluso está como de moda hoy en día, pero sin embargo en el momento en que todas estas emociones se mueven en nosotros, hay muchas personas que les da vergüenza. Yo tengo personas incluso en la consulta que ni siquiera quieren decir a sus familiares que vienen a la consulta porque parece ser que se siente, ¿no? Bueno, y ya sabemos que se siente como si fuese algo, un defecto o fuese algo eh, que que no te hace fuerte. No, no, es al contrario. O sea, cuando tú eres capaz de trabajar tus miedos, tus rabias, cuando eres capaz de trabajar todo eso que ves que no te permite avanzar, es todo lo contrario, eres la persona más fuerte que existe, independientemente de lo que el resto de la sociedad tenga puesto como una etiqueta. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, pues buscar ayuda, buscar personas que estén cualificadas y que realmente puedan echar una mano, porque muchas veces eso es simplemente 3 sesiones, muchas veces, no hace falta más, no hace falta entrar a buscar no hace falta, a veces en 3 sesiones un miedo que está muy anclado, un miedo que está muy pronunciado y que no te está dejando avanzar y que tú te das cuenta, en 3 sesiones, muchas veces en 2, en una, depende o sea, automáticamente ha desaparecido, has aprendido y eso ya no volverá a suceder en la misma intensidad. Entonces, bueno, yo eso es lo que aconsejo, porque eso es lo que yo he hecho en todos los momentos de mi vida en los que he tenido miedo, ya digo, y hoy por hoy, a base de práctica, por supuesto, y a base de conciencia, pues hay muy pocas cosas que realmente me den miedo. Y si hay alguna cosa que me da miedo, tiene que ver pues con el bienestar de mis hijos, que eso es lo que creo que todos, y ya no es ese miedo. He trabajado también ese miedo y bueno, que de alguna manera se ha tornado, poco a poco va tornándose en otra cosa que ya no es miedo, sino ocuparme de cuando siento esas sensaciones, ocuparme de ellas para no entorpecerle a ellos, porque ya sabemos que nuestros miedos de madre muchas veces también entorpecen en lo que sería la realización de nuestros hijos. Entonces me he buscado mis formas con ellos, lo he hablado con ellos y me he buscado mis formas para yo estar en ese sentido más tranquila, y con eso también de alguna forma el miedo se va disipando. Ok, gracias, Arfice, por esa gran explicación. Indudablemente espero que las personas que nos estén viendo no tengan ninguna duda sobre el miedo, cómo tratarlo. Yo tengo, en mi experiencia particular, yo lo que he usado es, siempre tengo una frase que la aprendí además de mi abuelito, que creo que él lo hacía en forma empírica porque le funcionó y entonces nos la transmitió luego a la familia. Y él decía que tienes miedo es una frase que dice tener algo, es como tener un juguete, tener un libro, entonces no tengas el miedo, tú no tienes por qué tenerlo, suéltalo. Entonces, yo siempre he tenido la frase esa de que no, yo no tengo miedo. Es decir, cuando la gente me pregunta, ¿tienes miedo? No, en mi casa yo no tengo nada de esas cosas, eso yo no lo guardo en mi casa, eso está afuera. Entonces, eso ha sido una frase que me ha ayudado, como quiera que sea, un patrón a seguir que me ha ayudado mucho, y siempre actúo, porque una de las cosas, lo que hablaba sobre todo con respecto a la gente que mira mucho los patrones sociales a seguir, ese es otro miedo, porque es otro miedo al que dirán, como quiera que sea. Entonces, al final, yo lo que he hecho siempre es, aparece algo nuevo, busco detrás, en mi experiencia, qué he hecho, cómo he actuado cuando ha aparecido una experiencia nueva. Claro, la experiencia que tengo enfrente no es igual que la que he vivido, pero he actuado de una manera. Entonces lo que trato es de repetir el mismo patrón
de que he actuado. Y igual eso es lo que hace a las personas también congelarse o no hacer nada en algún momento, porque el patrón que tienen atrás entonces es un patrón de justamente dejarse vencer por el miedo, de no actuar. Y esto también es bueno ponerse a pensar. Por eso también es recomendable buscar atrás cuando has tenido éxito, cuando has tenido los logros que has querido, cómo has actuado, qué has hecho. Ahí no te ha importado el miedo, no te ha importado nada. Simplemente has actuado y has buscado una manera de obtener lo que quieres. Pues eso es lo que hay que hacer en todas las situaciones, sobre todo desconocidas, que uno no sabe qué hacer o que uno no tiene. En caso que no tenga la ayuda, porque hay veces que uno no tiene la ayuda directa de alguien o no sabe a dónde recurrir, pues recurre a tu experiencia vivida, pero la experiencia buena, la experiencia que te ha dado éxito, que te ha dado los resultados que te han permitido llegar hasta donde tú estás, porque todos en la vida hemos tenido resultados, todos, todos. Y por eso estamos en el lugar donde estamos. Ahora queremos estar en otro lugar diferente, pues entonces tenemos que enfrentar nuevos miedos, nuevos retos y para llegar entonces a ese nuevo lugar. Bueno, Safice, pues a mí me gustaría que le dijeras a los televidentes, las personas que nos están viendo, dónde encontrarte y cómo, si quieren, por ejemplo, hablar contigo, si quieren tener algún tipo de coach o algo contigo, cómo te pueden localizar. Ujú. Bueno, pues a mí me pueden localizar a través de mail, es sarfisec, tal como suena, sarfisec@gmail.com. Pueden enviarme un mensaje para poder quedar en una cita. Y también a través de Facebook, Sarfisec Romero. Entonces, son los dos sitios que de momento pueden encontrarme. Y porque el Skype, ahora mismo del Skype no, o sea, cada vez que lo abro es imposible, no puedo estar en el Skype, entonces prefiero quedar a unas horas determinadas. Entonces, pues ahí son los dos lugares donde me pueden encontrar. Ok, Y por YouTube, bueno, Romero. Ok, muchas gracias. Pues a mí me pueden localizar en newrimen.com. Mi Skype es new0266 y de todas maneras, debajo de este vídeo van a poder encontrar los enlaces donde nos pueden encontrar cualquiera de las dos y cualquier duda, cualquier cosa que tengan, pues un coach, un consejo siempre viene bien con personas que ya han sabido cómo manejar una situación por la que ustedes pues igual están pasando o se tienen que enfrentar. Entonces, bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, Alfice, y a ustedes que están viendo esta grabación. Y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, actúa a pesar del miedo.